Este es el tipo que decía que era un genio cuando nadie lo conocía, cuando no tenía premios ni reconocimiento y cuando la industria ni siquiera lo tomaba en serio como artista. Lo interesante es que no lo decía como una idea, lo decía como una certeza, como algo que ya daba por hecho. Y lo más curioso es que con el tiempo muchas de esas afirmaciones empezaron a volverse realidad. Su nombre es Kanye West. Y aunque hoy es una de las figuras más reconocidas y también más polémicas de la música, su historia no es solo sobre éxito o fama, es sobre alguien que nunca encajó completamente en lo que se esperaba de él. Desde el inicio, su forma de pensar y de expresarse era distinta y eso lo llevó tanto a destacar como a generar conflicto. Kanye nació en 1977 en Estados Unidos y creció en un entorno donde la educación y la creatividad tenían un lugar importante, especialmente por la influencia de su madre. Aunque no venía de una situación extrema, tampoco tenía el camino asegurado, lo que hizo que desde joven tuviera que encontrar su propia forma de avanzar dentro de un entorno competitivo. Desde temprano mostró interés por la música, pero no desde el papel que después lo haría famoso, sino desde la producción. Pasaba tiempo creando beats, probando sonidos y desarrollando una sensibilidad que lo llevó a trabajar con otros artistas. Ahí empezó a ganar reconocimiento, pero en un rol que no era el que él quería. El problema es que la industria lo veía como productor, no como artista principal, y eso marcaba un límite claro en lo que se esperaba de él. Para muchos ya estaba en un buen lugar, pero para él no era suficiente, porque su visión no era quedarse detrás, era estar al frente y construir algo propio. Esa ambición lo llevó a insistir en algo que no era fácil de conseguir, porque no encajaba en un perfil típico del rap en ese momento. No tenía la misma imagen, ni el mismo estilo, ni el mismo enfoque que dominaba la industria, lo que hacía que muchas personas dudaran de su potencial como rapero. Aún así decidió mantenerse firme en su idea, apostando por un estilo diferente que mezclaba lo personal con lo musical de una forma más abierta. No estaba intentando copiar lo que funcionaba, estaba intentando construir algo que se sintiera propio, aunque eso implicara más tiempo y más rechazo. Con el tiempo logró lanzar su primer álbum y fue ahí donde empezó a cambiar la percepción sobre él. Su música no solo destacaba por el sonido, también por la forma en la que abordaba temas que no eran tan comunes en ese momento, lo que le permitió conectar con una audiencia distinta. Ese fue el inicio de una etapa donde su carrera empezó a crecer rápidamente, consolidándose como una figura importante dentro de la industria. Pero junto con ese crecimiento también comenzó a hacerse más visible su personalidad, algo que no pasaba desapercibido. Kanye no solo destacaba por su música, también por lo que decía y por la forma en la que se posicionaba frente a los demás. No tenía problema en expresar lo que pensaba, incluso cuando eso generaba incomodidad o iba en contra de lo que se esperaba de alguien en su posición. Y ahí es donde su historia empieza a tomar otra dimensión, porque mientras su carrera avanzaba, también empezaban a aparecer momentos polémicos, declaraciones, actitudes y decisiones que no siempre eran bien recibidas, comenzaron a formar parte de su imagen pública. Para algunos eso afectaba su credibilidad, mientras que para otros era parte de lo que lo hacía auténtico. En medio de todo eso, él seguía avanzando, creando música y explorando nuevas ideas sin cambiar su forma de pensar para encajar mejor. Con el paso del tiempo, su influencia se extendió más allá de la música, entrando en espacios como la moda y el diseño. No todos esos proyectos fueron exitosos desde el inicio, pero mantenían el mismo patrón: intentar algo diferente aunque no hubiera garantía de resultados. Su forma de pensar siempre ha estado ligada a romper estructuras, a no seguir exactamente las reglas y a proponer algo que no necesariamente iba a ser entendido de inmediato. Esa mentalidad lo llevó a crear tendencias, pero también a cometer errores en público. Y eso es algo importante en su historia, porque a diferencia de otros artistas, sus errores no pasaban desapercibidos.
Eran visibles, comentados y muchas veces amplificados por la exposición que tenía, lo que hacía que cada decisión tuviera un impacto mayor. Esa combinación generó una relación compleja con el público, donde al mismo tiempo era admirado por su talento y criticado por su comportamiento. Pero en lugar de intentar cambiar para agradar más, decidió mantenerse en la misma línea. Con el tiempo, también se hicieron más evidentes aspectos personales que influyeron en su comportamiento y en la forma en la que enfrentaba las situaciones. Eso añadió otra capa a su historia, porque ya no se trataba solo de su música o polémica, sino de entender a la persona detrás. Aún con todo eso, su impacto en la industria es claro, porque cambió la forma en la que se produce música y abrió espacio para nuevas generaciones de artistas. Su influencia no se puede separar completamente de su personalidad, porque ambas cosas están conectadas, y ahí es donde su historia se vuelve interesante de verdad, porque no es una historia cómoda ni fácil de definir. Es una mezcla de talento, visión, errores y decisiones que no siempre tienen un resultado positivo, pero que forman parte del proceso. No es solo un genio ni solo una figura polémica. Es una combinación de ambas cosas, y entender eso permite ver su historia desde un punto más completo. No se trata de justificar, sino de entender cómo funciona alguien que no piensa como la mayoría, porque al final la historia de Kanye West no es solo sobre música o éxito, es sobre lo que pasa cuando alguien decide ser completamente fiel a su forma de pensar. Y eso, aunque lo llevó a destacar, también lo puso en situaciones complicadas. Esa dualidad es lo que define su camino, porque no hay una separación clara entre lo que lo hizo crecer y lo que también le generó problemas. Ambas cosas vienen del mismo lugar, de una forma de ver el mundo que no cambia fácilmente, y tal vez por eso su historia sigue generando conversación, porque no es una historia cerrada, es algo que sigue evolucionando, con decisiones que siguen impactando la forma en la que se percibe su figura.